Hoy en día, la gente tiene una mejor situación financiera, están buscando los planes de salud y el sistema privado, ya que la salud pública está en un estado de crisis agudas. Hospitales racionamento, la escasez de medicamentos, la huelga de los empleados, electrodomésticos rostos, las colas para la atención, los edificios en mal estado são os principais problemas encontrados em los hospitales e serviços de saúde pública. A população mais afetada é aquela que depende desse tipo de atenção médica, é decir, os mais pobres. A saúde é o problema de países. O 58% dos votantes entrevistados pelo Ibope em novembro e dezembro. Eu líder dos problemas de saúde de todos os brasileiros, apesar de sua educação e ingressos, pero é um tema prioritário para a maioria de los completado a educação básica, que são 49%, que para a universidade, 47%, e os que vivem com salário mínimo, 47%, que para os que têm ingresso mais alto, 40%. O brasileiro sofre uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Em teoria, isto garantizará um chamado à atenção da saúde universal e decente, pero não. Só em 7 capitales, mais de 170 mil pessoas tendrão que esperar hasta 5 anos para uma cirurgia que não seja de emergência. Em los hospitales e salas de emergência, las quejas e más quejas sobre a qualidade da atenção. O reto do futuro presidente está sendo esse sistema mais saudável. Brasil gasta $280 por pessoa por ano em saúde, valor que situa por encima do promédio de América Latina, pero não chega a la mitad de la média mundial. Aun así, este dinero en su mayor parte se interpone en el camino, perdido en sucesivos escándalos de corrupción, la falta de mano de obra cualificada y falta de cumplimiento. El mayor problema es el fracaso de los usuarios del sistema. No hay reacción. El organizado politizado y consciente de sus derechos de ciudadanía de la sociedad que buscan cada vez mais hospitais privados e planos de saúde, mientras que el segmento pobre de la población se siente incapaz de reclamar un servicio con más dignidad y respeto en los hospitales y clínicas públicas de este país. La eficiencia de los servicios de salud es un deber de la administración pública, que debe asignar-lhes a responsabilidade de proteger e prevenir os problemas que podem lograr lo coletivo. O Sistema Único de Saúde, SUS, cuyo concepto básico de la atención universal de la salud alegó a la Constitución de 1988. La idea era lograr una amplia y sin restricciones a todos los ciudadanos, independientemente de su clase social, com financiação pública. O sistema privado se acomodaria a la ação adicional. El real de hecho está lejos del ideal. El SUS abastece casi exclusivamente a los mais pobres, los que no tienen un plano privado, por la general un pavor en viviendo subterráneas ese retiro. Soluções. Según la encuesta, casi la mitad de población dice que la mayoría de los servicios de la salud debe ser una prioridad para el gobierno federal en 2014, el año de la elección de un nuevo presidente. Entonces, la lucha contra la violencia y la delincuencia y mejorar la calidad de la educación aparece. Las dos cuestiones deben ser priorizar opción 15 mil encuestados. Las sumas superiores al 100% ya que se le permitió elegir hasta 3 opciones. A continuación de destacan en la lista de prioridades de la mayor guerra de droga y el aumento del salario mínimo
y lucha contra la corrupción. Los resultados de una encuesta muestran cuáles son los motivos de queda do Brasil. Esses problemas não são novos e se devem considerar não só por este governo, sino também para os próximos. As perguntas não são fáceis e podem ser resultados das soluções curto prazo. Didio em direção, investigação e competitividade, CNI Renato da Fonseca. Assim que a solução é simples, vamos adotar os conceitos de solução de oferecer trayectória profissional como sonhar equipo de atenção primária. De este modo, os novos graduados terão estrés e orgulho para o trabalho como médico de família em el CNS, lo que permite uma qualidade de assistencialismo e la extrema interior do país. Quem quer soluções extravagantes de saúde para resolver os problemas que são acumulados nos últimos anos pode estar equivocado. Por suposto, em alguns casos realmente se necessitam enormes investimentos para melhor qualidade de vida, pero na maioria dos casos, debate aberto e franco entre os profissionais da saúde involucrados em la búsqueda de medidas sencillas para reduzir as dificuldades que existem e o caminho pode ser a melhor solução. Ejemplo de resultado efetivo es el caso del equipo de salud Texto Central, ubicado en Pomerode, en Santa Catarina. Esta EFES es uno de los más grandes del municipio, responsable de servir 4.700 usuarios. Hace unos años, el equipo había estado sufriendo de exceso de demanda y de los conflictos que impulsan el horario de 7 de la mañana a las 9:30 de la mañana. Período se suele realizar el anfitrión. La discusión entre el equipo fue porque el número de personas que solicitaron el puesto en ese período generó insatisfacción a la espera de atención médica. La mayor demanda en este período se debió a la consulta médica. El personal nos sentimos presionados porque los usuarios querían ser tratados, pero no se había fijado un calendario para su consulta. Esta larga espera generó conflictos entre el personal y la población. Por otro lado, el médico, con la intención de reducir ese tiempo de espera, hizo a llamada en la parte inferior de aquella consulta, con un tiempo medio de residencia en la consulta 5 minutos para cada usuario. Pero al tiempo acaba también la disminución de la resolución que se tradujo en una mejor demanda de otras visitas de un mismo paciente. A pesar de los intentos no planeados individuales, el conflicto en Texto Central solo ha crecido, hasta el punto de que los profesionales comenzaron a preguntar a cambiar de equipo. Com a alerta roja ativa, o Centro de Apoio à Saúde da Família, NASF, criado há 100 anos em Pomerode, se chamou em maio de 2012 para trabalhar com esse equipo. Em lo que respecta de los membros de NASF, Roberto Moreira. Em la reunião do equipo e representantes da NASF, planteados foram as causas do problema. Cuidado pecado entregado a escuchar pacientes las otras quejas. Muitos de los usuarios de la unidad de acceso pecado saber atención al momento adecuado, momento de la consulta médica reducido, la ausência de una consciência colectiva entre la población y los entiende más graves problemas. Pegamento y en la unidad antes de abrir. Los problemas de datos que plantearam sugerências para melhorar. De acordo à estafa, Roberto, apesar de sua insatisfação, os de equipo e los conflitos, los profissionais trataram de conseguir alguma maneira de uma solução eficaz para melhorar a atenção central texto. Um dos participantes da reunião
colocaram demanda atenção para a emergência e principalmente para pacientes ambulatórios, e só é o 10 e 15% e o realmente urgente. É o mundo inteiro de las unidades reparación. Los más de los casos graves com antecipação se passaram. Outras questões planteadas por los profissionais do texto eram centro. La importância de la bem-vida de toda a equipe e hasta el médico, los serviços generais oficiais. Cambio o término huéspede de la demanda espontânea para assistências médicas de quarto período. La programação de la serviço consulta médico la demanda alcadia cêntrica texto. Cada 10 minutos, duplicando o planteado tempo em consulta estafadores, usuários acondicionado consentimento de el médico. Com essas sugerências, outras e apoiadas por Sion, era coordenador de la NASF, o PMORE Ana Carolina Raduens, e se estabeleceu que o personal de enfermaria triage de la demanda estaria estabelecimento e uma prioritária atenção malos para os casos graves. Acción, outras tomadas por agentes que eram de la comunidade responsáveis para informar-lhes acerca de las casas de câmbio del sítio de comunidade discutidos.